Muy buenas tardes, mi nombre es el doctor Giancarlos Cruz y en el día de hoy vamos a estar hablando brevemente de cómo se determina cuánto cuidado necesita una persona luego de haber estado involucrado en un accidente de auto. La otra vez hice un video explicando qué es lo que nosotros hacíamos para determinar el tipo de las lesiones que tenía el paciente, pero hoy lo que quiero es entrar un poquito en detalle para poder explicarles qué es lo que nosotros buscamos en ese tipo de estudio que busca lesiones en los ligamentos espinales y que en base a qué nosotros podemos utilizar para medir y determinar cuántas terapias o cuánto tiempo de terapia este paciente va a requerir de tratamiento. Así que vamos rapidito, vamos a ir a ver una nota en donde yo recibo el reporte de radiólogo y explico qué es lo que estoy documentando para el caso legal. Así que vamos a verlo. Legales en esta nota no hay ningún nombre de paciente, no hay ninguna información confidencial para los efectos. Esto es un video educativo y simplemente vamos a utilizarlo como referencia para que ustedes puedan entender qué es lo que vemos en un reporte luego de que el radiólogo nos hace un diagnóstico. Este particularmente es un reporte lumbar en donde, como pueden ver, en el área de, vamos a marcar por aquí, en el área donde dice lumbar study, básicamente el radiólogo nos dice que hay una translational motion segment integrity anormal. Básicamente lo que nos quiere decir es que en esta mensura que él hizo no hubo un segmento tasable o rateable en inglés, pero que como quiera esto significa que el paciente está sufriendo una lesión de ligamento espinal. Cuando vamos a las impresiones hay varias cositas que él nos escribe, pero lo que yo sí quiero que le hagan un poquito más de atención es el número 3 que marqué en amarillo, en donde dice que el segmento que está con la variación anormal es L4 y el radiólogo nos determina y nos dice que la medida fue 15.5 grados. Para los que no quieran, estamos aquí en esta área. Voy a borrarlo aquí para que puedan ver, pero estamos en esta área aquí abajo. ¿Ok? También nos dice que también hay traslación anormal en L2, L3 y L4 y nos da las medidas en milímetros. Nosotros podemos utilizar dos tipos de medidas según los guidelines del AMA para poder determinar si hay alguna lesión de los ligamentos espinales. Y esas dos medidas son la variación angular y la variación translacional. Estas medidas básicamente nos ayudan a poder determinar cuán severa es la lesión y no tan solo luego de un accidente de auto. Puede ser luego de un accidente de trabajo o por una caída, alguna lesión atlética. Todo esto puede afectar nuestra columna vertebral y la integridad de la misma y nosotros tenemos que tener esta herramienta para poder nosotros determinar cuánta lesión tiene. Así que si utilizamos esa, básicamente vamos a ver que este paciente tiene varios segmentos que están comprometidos. Además de esto, el radiólogo nos hace una observación de que para mis amigos que están en el mismo campo que yo, saben lo que es el George Line. Básicamente es una ruptura en la línea de tendencia de nuestro cuello, que significa que puede haber inestabilidad en el ligamento en esos segmentos. Eso es la primera impresión del radiólogo sin medir. Esto es una línea que es un hallazgo, pero no es objetivo como la medida que nos hace el radiólogo. Ahora vamos entonces a pasar a básicamente lo que nos escribe los comentarios del radiólogo, que para las personas que me preguntaron, esto yo lo que hago es que mis pacientes los examino, yo no hago radiografías en la oficina, porque eso está biased. Básicamente tú no debes utilizar tus propias radiografías y tu propia interpretación para hacer un caso médico legal. En el caso de nosotros enviamos las imágenes a un third party que las haga, que es un radiólogo que no tiene que ver con mi compañía ni con mis oficinas, y él nos hace la lectura de manera totalmente imparcial y nos da su opinión profesional respecto al caso. Siempre al final de la nota
del reporte, él nos da básicamente lo que es normal y lo que no es normal. En el caso cervical, cualquier medida más de 1 milímetro de traslación o sobre 7 grados de variación angular es considerado clínicamente significante. Es decir, que ya con que haya un 1.1 o 7.01 grados, automáticamente quiere decir que aquí hay una lesión de ligamento espinal. Ahora, eh, nosotros buscamos cualquiera de los dos, que haya una medida anormal o una medida tasable, que ya esos tasables básicamente, como nos indica en el área de aquí, nos está diciendo que cualquier medida anormal que pase de 11 grados de variación angular o de 3.5 milímetros de traslación significa que esto es un segmento tasable. Esto es en el caso cervical, estamos para aclarar, esto es en el área cervical porque en el área lumbar las reglas son distintas. Cuando esto sucede, nosotros lo que hacemos aquí en la oficina es que en la nota donde se reporta esta radiografía, este estudio, nosotros añadimos lo que se llama un impairment finding. No es un rating, todavía no podemos dar un rating de disability hasta que el paciente culmine su tratamiento. Lo que nosotros hacemos con esto es que le dejamos saber al abogado o a la aseguradora que está manejando este caso que esta persona debe tener en consideración que al final del caso se le puede dar un impairment rating de entre 25 y 28%. Si tienen alguna pregunta a lo que es un impairment rating, en otro video se lo puedo explicar porque esto es mucho más complejo y no quiero añadir más tiempo a explicar lo que es el impairment rating en este video porque no es el propósito del mismo. De la misma manera, esto es básicamente un ejemplo de lo que yo pudiese estar documentando. En este caso, el paciente tiene una lesión en el ligamento de C2 y en este caso el paciente tenía un grado 3. Nosotros para determinar qué cantidad de visitas el paciente requiere, eso va a depender del tipo de lesión o el grado de la lesión que tenga el paciente. Por lo tanto, cuando llega el reporte habíamos hablado que están las medidas anormales y están las medidas tasables. Según nosotros utilizamos los Croft Guidelines para determinar cuánto cuidado requiere un paciente y cuán severo son las lesiones que tiene debido al accidente de auto. Básicamente, nosotros podemos tratar en nuestras oficinas lesiones del grado 1, 2 y 3, ya sea cervical o sea lumbar. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque es necesario que a la hora de comenzar el tratamiento quiropráctico o médico, tú puedas determinar cuántas visitas requiere el paciente de acuerdo a su lesión. Yo he escuchado que hay doctores o clínicas o terapistas que simplemente tratan al paciente y cuando el paciente ya no tiene dolor, pues entonces le dan de alta. El problema que esto tiene es que no es objetivo y no estás midiendo de cierta manera o determinando cuál es la lesión que tiene el paciente. Ahora, según los Croft Guidelines, una lesión de grado 1 podría tener hasta 21 visitas o hasta que el paciente tenga lo que se llama máxima mejoría médica de acuerdo al doctor que lo está atendiendo. De la misma manera, podemos ver que un grado 2 podría tener unas 33 visitas o hasta que llegue a máxima mejoría médica. Y de la misma manera, un grado 3 podría ir hasta 76 visitas, que en este caso, este paciente, como pueden ver aquí, tiene un grado 3, quiere decir que esta lesión que tuvo este paciente es tasable, es más de 3.5 milímetros de traslación o más de 11 grados de angulación, lo que significa que de acuerdo a los Croft Guidelines, que son las guías científicas que nosotros utilizamos para determinar el cuidado del paciente, este paciente podría recibir hasta 76 visitas o hasta que llegue a la máxima mejoría médica.
Añadiendo a este caso, como tiene un segmento que es tasable, nosotros añadimos lo que es el impairment finding, que quiere decir que este paciente puede tener hasta un 25 o 28%, entre un 25 y un 28% de impairment de la persona completa, lo que lo pone en una categoría DRE 4 del área cervical. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es la manera que nosotros podemos justificar a la aseguradora de manera objetiva que hubo un segmento que estuvo lesionado. Si no se hace este estudio, es muy difícil probar a la aseguradora o a la autoridad que haya que demostrarle la lesión que ocurrió debido al accidente si no existiera este tipo de examinación que nos miden y nos dan una medida objetiva para nosotros poder determinar el diagnóstico adecuado. Que eso es otro tema. Los diagnósticos que se utilizan, porque no son generales, se utilizan unos diagnósticos, unos códigos de diagnósticos específicos para este tipo de casos. Como les estaba diciendo, es bien importante. Aquí pueden ver lo que básicamente las tablas que utilizamos para lo que es un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 e incluso hasta grado 5. Usualmente cuando tenemos un grado 4, grado 5, ahí hacemos una consulta ortopédica, ya que el paciente puede requerir cierto tipo de intervención para hacer una fusión en los segmentos que están inestables. ¿Por qué esto es importante? Es importante poder determinar también la lesión, ya que este tipo de problemas tiende a recurrir a más problemas en el futuro. ¿Por qué esto sucede? Los ligamentos básicamente son como si fueran unas gomitas que mantienen los huesos juntos. Al esto suceder y tener una lesión que básicamente afecta o rompe el ligamento, esto no suele sanarse completamente, creando un problema mayor. Y esto es importante porque nosotros lo que podemos hacer es tratar los síntomas que esto produce. Muchas veces este problema va a ser permanente, pero podemos manejar los síntomas que esto está produciendo y darle una calidad de vida a la persona. Pero si este problema no se identifica, pues básicamente estarías atendiéndote con un proveedor que no sabe exactamente lo que está tratando. Por eso es que es importante hacer este estudio para poder determinar qué exactamente es lo que está padeciendo el paciente. Así que yo espero haber cubierto bastante sobre lo que nosotros hacemos para poder determinar la cantidad de visitas y qué es lo que buscamos en el reporte. Si tienes dudas o preguntas, puedes llamarnos a cualquiera de mis clínicas en Annandale 703-333-5022 y en Woodbridge es 571-398-6343. Nosotros estamos para servirte, estamos dispuestos a atender los pacientes básicamente todos los días de lunes a viernes. Importante, no dejes pasar, si estuviste en un accidente de auto, un accidente de trabajo, una caída, llámanos. Esto es sumamente importante, poder atender a estos pacientes lo antes posible, porque las primeras 72 horas son críticas. No quiere decir que si han pasado 1 o 2 semanas no se puede tratar, pero las mejores outcomes o resultados en los planes de tratamiento suelen tenerlos los pacientes que empiezan el tratamiento lo antes posible. Así que espero que estén bien y nos vemos en la próxima para otro video.